Muy buenas tardes, amigos y amigas de elpensador.io, un medio de comunicación dedicado a la opinión libre y a la reflexión de nivel profundo y académico, que semana a semana está conversando, dialogando, debatiendo sobre los temas que nos acontecen en esta realidad tan convulsionada. Hoy, en un nuevo episodio de Deslenguados. Y nos acompañan, como siempre, en el panel el doctor Hugo Cox, el exdiputado, ex embajador, arquitecto, gran amigo Patricio Ales y el abogado Pedro Barriga. Bienvenidos, chiquillos. ¿Cómo están ustedes hoy día? Muy bien, gracias. Bien, gracias. ¿Cómo les ha pesado la realidad? No sé si Hugo Cox va a dar de nuevo el punto de partida, el pie forzado para la conversa o no. ¿Sí? Bueno, a ver, hay dos. ¿Qué le dijeron a Hugo Cox? Ya lo había pensado, ya me adelanté a decir. Sí, tengo una coyuntura que para mí es de alta complejidad. Está un poquito bajo tu micrófono, no sé si puedes subir el volumen quizás. ¿Ahí se me escucha? Ahí se te escucha perfecto, sí, dale. Decía que el gobierno tomó una decisión, jugarse con todo por el apruebo, y transformó al presidente en el generalísimo de la campaña. Y sacó todo a la calle, ministros, subsecretarios, en fin. Es una decisión política, según mi criterio, de alto riesgo. El país después del 4 de septiembre tiene que seguir funcionando y tiene que seguir siendo gobernado. Y yo me pongo en tres escenarios de alta complejidad. Primer escenario, si gana el rechazo, puede aparecer un gobierno totalmente legitimado para seguir gobernando. Si gana por poco espacio, va a ser cuestionado. Y si gana por un margen un poquito holgado, Chile se va a fracturar, definitivamente. La pregunta, y cuando a su vez tiene un equipo parlamentario que nos lo está acompañando. Hay un equipo parlamentario que en una ley que era básica para el gobierno le da la espalda, o sea, 17 parlamentarios de su bloque que no lo apoyaron. Entonces, yo tomo este juego, esta decisión política, que es legítima, si yo no cuestiono que tomen ese tipo de decisiones, es parte del juego de la política, pero los riesgos son altos. Y los riesgos que se toman son en función de lo que significa el país después. Y yo, en mi opinión, veo un acto de irresponsabilidad. Yo creo que ese es un tema que debemos debatir bastante, debemos conversar, porque realmente hay que ir clarificando posiciones. O sea, ya no podemos seguir dando avisos si es posible, bueno, ¿qué? No, yo creo que ya llegó el minuto en que hay que ir colocando sobre la mesa los eventos políticos que están ocurriendo. Y para mí esto es una decisión política compleja. Jugarse de esa manera por una opción. ¿Y qué pasa si esa opción pierde? ¿Cuál ¿Cómo habría va a sido, implementar? Hugo, cuál habría sido entonces un acto responsable de tener una presidencia total y tener una agenda política diferente o alejada del No, plebiscito? no, seguir gobernando y no parar el país Mm. en función del plebiscito. Patricio levantó la mano. Sí, Hugo como siempre tiene no solo agudeza, sino profundidad de pensamiento. Yo quiero agregar a lo que él señala, que la responsabilidad del gobierno es gobernar bien y no transformarse en jefes de campaña de algo que tiene que ser resuelto por la ciudadanía con tranquilidad, no con la presión del que da los bonos. No resulta justo que el que está teniendo la manija de entregar las ayudas en un momento de crisis es el que se esté transformando en jefe de campaña de una opción del plebiscito. Y quiero agregar que
Encuentro interesante este anuncio del presidente Boric de decir que abrir la posibilidad de decir que votar rechazo ya no es lo que dicen los partidarios de la prueba. Se acabó esta idea del todo o nada con el que nos venían insultando, Pedro recuerda, en varios debates, a los que somos de izquierda, diciéndoles que nos hemos vendido, que nos hemos entregado a los peores intereses espurios, en fin, el viejo lenguaje, y también que nos hemos entregado a Pinochet. No sé cómo nos vamos a haber entregado a Pinochet nosotros. Bueno, se abrió al decir el presidente de que si gana el rechazo, y aquí va a haber una nueva convención constituyente, según él habría que llamarla, significa de que votar rechazo ya no es más para mantener la constitución del 80. Es decir, usted, que es un hombre de izquierda, una mujer de izquierda, o un independiente cercano a la voluntad de cambio, usted puede votar rechazo tranquilamente, y yo le puedo decir, vote rechazo, para hacer los cambios en una nueva convención constituyente, como dice el presidente Boric, y simplemente para hacer los cambios de mejor manera, porque el apruebo debería estar envuelto en una atmósfera de un 80%, de ese 80% que votamos por los cambios en octubre, y deberíamos estar todos al borde del 80%. Y sin embargo ahora hay un 58% que la semana pasada declara que tiene miedo de la nueva propuesta. Es tremendo, yo eso ya no me lo había imaginado. Y hay un 52% por el rechazo. Puede ser que producto del espíritu de los tiempos, a lo mejor gane el apruebo, pero lo que está claro es que usted, que es una mujer de izquierda, un hombre de centro izquierda, un hombre independiente que estaba con el 80%, usted ahora, después del anuncio del presidente Boric, vote tranquilamente rechazo, porque eso significa abrir una posibilidad de una nueva convención constituyente que va a hacer los cambios de mejor manera que los que se hicieron, que tiene, vamos a hablarlo en otra vuelta, un conjunto de errores de los cuales Pedro Barría ha sido el líder en materia de la salud, donde la aritmética no miente, 13 millones de FONASA más 3 millones de ISAPRE en un sistema de salud, no se arregla en los plazos que la Constitución dice, que la propuesta constitucional dice. Y la salud no espera los plazos de la política. La salud exige hoy día. Tiene un montón de problemas, pero además tiene un mal clima. La gente reclama del mal clima. Quizás por eso ese 58% dice que tiene temor, porque hay un mal ambiente, el ambiente de la descalificación. Entonces yo estoy contento que hoy día hay gente de izquierda que queremos cambio y que podemos estar tranquilos de poder votar rechazo, aun cuando algunos amigos nuestros que nos llaman y creen que nosotros, por tener un ancla en la izquierda, tenemos que tener ancladas las neuronas también y no podríamos pensar. O sea, perdónenme, si alguna vez nos quedamos callados por el muro de Berlín, ya ahora que maduremos y nos demos cuenta que el muro de Berlín era una barbaridad y que también hay barbaridades que se están proponiendo, tonteras que se están proponiendo en la Constitución, errores, descuidos, superficialidades, cosas que generan incertidumbre y principios buenos, pero ahí está lo grave, que son principios ilusorios. Y con esto termino, Álvaro y Pedro y Hugo, esta idea. Lo grave de esta propuesta constitucional es que al ser tan ilusoria, pero a la vez tan presionadora, con tantos plazos. Yo no sé, Pedro, si tú has visto alguna constitución en el mundo que haga una propuesta de salud en la que vengan los plazos para la formación de las leyes, las discusiones, las puestas en marcha. Yo no soy constitucionalista, pero me imagino que eso no existe. No sé si tú puedes decir algo de eso. Una constitución tan presionadora genera ilusiones y expectativas que van a mandar al traste, al tarro de la basura, el proceso transformador. O sea, dicho de otra manera, si usted vota apruebo, puede tener una constitución que no va a alcanzar a poner en práctica lo que quiere y que de aquí al 2026, que es la próxima elección, usted va a tener un gobierno de centro derecha. Y vamos a retroceder porque no se van a poder cumplir. Y si queremos avanzar en los cambios,
habría que votar rechazo y recoger la propuesta del presidente Boric, nueva constituyente. Perdón, Pato, eh, y hasta de extrema derecha podríamos pensar en el escenario. Es decir, ¿Qué hay cosa es extrema derecha? que podríamos tener una regresión a una extrema derecha, no solo a una centro derecha en los años venideros, si es que esto no funciona. Hay que mirar cuál ha sido la experiencia del surgimiento de las extremas derechas en Europa, por ejemplo, Vox en España, las extremas derechas en los países de centro europeo, han Grecia. sido en Grecia, sin ir más lejos. Casi todas esas experiencias han sido después de propuestas maximalistas de izquierda que no ven cumplidos los sueños y las promesas que se hicieron inicialmente. Y la gente, naturalmente defraudada en sus sentimientos, se vuelca hacia el otro extremo populista que puede haber. Y a la apatía. Y eso desde el siglo XVIII, porque hay que pensar que hasta la Revolución Francesa le pasó eso. Por Entonces, eso digo yo que el apruebo en estas condiciones, gobierno con impericia, propuestas exageradas maximalistas y mal clima de debate, va a terminar en una desilusión muy fuerte que no va a ayudar al proceso de cambio que se necesita. En cambio, un voto rechazo puede crear una convención que haga los cambios bien. ahora, antes de pasar a Pedro, dame un segundito, Pedro, porque dejo una pregunta para ti, bueno, y para todo el panel, porque el pie forzado que nos pone Hugo Cox al principio, que es señalar que el gobierno se ha insertado derechamente en la campaña y el presidente Boric se ha transformado en el jefe de campaña prácticamente del apruebo, significaría no gobernar. Pero, ¿acaso la propuesta que acaba de hacer de qué es lo que viene después del 4 de septiembre en caso que gane el rechazo no es un poco desmarcarse de aquello y empezar a gobernar y poner su propia agenda setting, como decimos en comunicación? ¿Qué dice Pedro? No sé si... Yo creo que es sorprendente el clima de polarización que existe a nivel mundial, porque no es solo un fenómeno chileno, es un fenómeno que se extiende por todas partes. La caída de los socialismos reales pudo haber significado la creación de un orden mundial más estable que el que existía antes, pero da la impresión que la posesión de las bombas atómicas por parte de la Unión Soviética y sus aliados y por parte de Estados Unidos y sus aliados creaba un contexto de equilibrio en el cual todos los grupos identitarios, nacionalistas, étnicos, religiosos, sabían hasta dónde podían tensar la cuerda, porque si la tensaban un poquitito más allá, podría venir una debacle nuclear. Y hoy día esa amenaza aparentemente no existe. Entonces ocurre que un país como el nuestro, que tuvo un quiebre institucional tremendo y de cuyo quiebre no se sacan las lecciones, porque en definitiva la Unidad Popular, más que derrotada militarmente, fue primero derrotada políticamente, si no, no se habría producido el golpe de Estado. Entonces, pensar los fenómenos sociales en términos de épica es súper complejo, es súper complejo. Y desgraciadamente el renacimiento de la socialdemocracia lo ha hecho en un contexto ahistórico, porque la socialdemocracia no reivindica lo que en definitiva ocurrió al final. ¿Qué Es quiere que, decir qué quiere decir que es ahistórico? que no se insertan en la denigración, en el combate, en el uso de epítetos con que los comunistas de esa época trataban a los socialdemócratas, el renegado Kautsky, todos eran renegados, vendidos, revisionistas, etc. Y resulta que hoy día las personas que hablan de la socialdemocracia no se dicen herederos de estos revisionistas vilipendiados que
que en definitiva están triunfando en todo el mundo porque están imponiendo una nueva forma de hacer política, que es la política gradual, respetuosa, tolerante, dialogante, etc. Entonces, ahí yo veo un problema que es bien grande y que pasa más allá del apruebo o el rechazo, porque si vamos a tener una nueva convención que a mi juicio no tenga factores equilibrantes, no va a servir de mucho. No va a servir de mucho. El diseño, todo este debate que existe entre Peña y otras personas respecto de qué pasa, si volvemos a la constitución anterior o no, o si el plebiscito en que ganó el 80% es vinculante ad eternum, no solo vinculante en términos del 80%, sino vinculante en términos de procedimiento, a mí me parece que desconoce una realidad objetiva, que es que este es un problema político y que como problema político, un acuerdo político se puede cambiar por otro acuerdo político distinto. Entonces, a mí me encantaría que si efectivamente el rechazo ganara, se produjera una convergencia en términos de decir cómo le introducimos moderación a una nueva convención. Y a mi juicio hay varios factores a través de los cuales se les puede introducir moderación. El primer factor es que un porcentaje de los convencionales sea sorteado entre las personas que manifiesten su intención de ser convencionales. O sea, personas que les guste la cosa pública, que quieran estar ahí, pero que sean sorteados, que no les rindan tributo a ningún colectivo ni a ningún partido político. Segundo, que ciertas personas, por su carácter de tales, puedan integrar la convención. Yo pienso, por ejemplo, en los rectores de las universidades principales, los premios nacionales de arte, de literatura, etcétera. Son personas que, por derecho propio, deberían integrar la convención. Y el resto, elegido por voto popular. Por voto popular. Entonces, tiene que haber una fórmula a través de la cual se pueda lograr cierto equilibrio y cierto sentido común dentro de una futura convención. Ahora, el tema práctico que la nueva convención tiene que discutir antes que redactar una nueva constitución es discutir el clima de polarización existente en el país y cómo superamos el clima de polarización existente en el país, porque eso hace que la situación sea invivible. O sea, a mí me impactó la encuesta que sacó el INE sobre el ingreso medio de los chilenos. Bajísimo, una cuestión pero impresionante. O sea, la calidad de vida se ha deteriorado, pero en porcentaje es extraordinario, y no por la pandemia solamente, y no por otras cosas. Y me sorprende que este país, que ha vivido tantas crisis políticas, no haya enfrentado la pandemia con un acuerdo nacional, transversal, en que dejemos de tirar misiles para allá, misiles para acá, pequeños éxitos chiquititos, y claro, el micrófono, la cámara están siempre abiertas para esa disputa, pero en realidad esa disputa no es la que resuelve los problemas de las personas. O sea, fíjense ustedes, mientras se discutían tantas tonteras, cómo creció la delincuencia, cómo se organizaron los narcos, cómo coparon territorio, cómo pasó lo que pasó en la Araucanía. Entonces, en el fondo, gobernar hoy día es imposible en este país, gobernar si es que no se crea una amplia coalición. Es absolutamente imposible. Tiene que haber una tregua de guerrilla y de dardos para allá y dardos para allá, para acá, y ponernos de acuerdo en ciertos mínimos de gobernabilidad, ciertos problemas mínimos que tenemos que resolver. Y después de la tregua volveremos a lo antiguo, pero quizás la tregua nos va a hacer aprender a todos que a lo mejor no es tan terrible ponerse de acuerdo entre un comunista y una persona de Renovación Nacional, por ejemplo, que no es tan terrible cruzar a la vereda del frente y buscar acuerdos con otras personas. Entonces, ese tema yo creo que es el problema de fondo. Yo creo que nosotros estamos empantanados porque estamos en un debate de guerrilla permanente. Y yo creo que esa cosa, si no se termina, yo soy súper pesimista respecto del futuro del país. Hugo Cox había levantado la mano. Mira,
Yo, siguiendo un poco la línea que se está conversando, yo creo que el tema Rusia-Ucrania es un tema que nos va a marcar. Más cerca al micrófono, Hugo, por favor. Decía que el tema Ucrania-Rusia, es un tema que nos va a marcar a nivel global. La crisis que está viviendo Europa no es una crisis menor. Y esa crisis se va a reportar al resto del mundo. Y más en nosotros que somos altamente dependientes de todas las variables que ocurren afuera. Por lo tanto, la inestabilidad es total, en todos lados. De ahí concuerdo plenamente con Pedro y con Pato cuando nos hablan de esta inestabilidad. Pero en el caso nuestro, particular, a esa variable internacional hay que agregarle una cuestión, la falta de densidad política de este país. O sea, este es un país que no tiene la densidad suficiente para enfrentar los conflictos en los cuales estamos. Una constitución, Giovanni Sartori así lo planteó en varios escritos, puede que no tenga derechos, pero lo que no puede faltar es la arquitectura política. Eso no puede faltar en ninguna constitución y tiene que ser una arquitectura que dé gobernabilidad, respetando la historia del país. Y ese es un dato enorme. Si yo reviso la arquitectura, digo, a ver, momento, ¿qué está pasando? Y eso es porque nos llenamos de frases. Hicimos del discurso un discurso panfletario, sin densidad académica, sin densidad política. Y la densidad política tienen que tenerla quienes dirigen. No hay formación política. Es una cuestión de base. Y transformamos esto, tal como decía Pedro, en que todas las opciones para ir provocando acuerdos fueron siendo desterradas, fueron siendo rotas. Y en algún minuto empezamos a pelear quién tenía las cifras verdaderas, quién nos estaba mintiendo. Entonces juntamos la no credibilidad en la sociedad, juntamos elementos éticos, y ahí hay un tema que me gustaría en algún minuto que lo conversáramos, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que la senadora Campillay planteó, o sea, una querella al Estado por 2.000 millones de pesos por 2 años. O sea, bueno, ¿cuáles son? Oye, es una representante, o sea, ahí hay una cosa que va a haber que conversar desde el punto de vista moral y ético. O sea, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad chilena? Una sociedad que habla desde la bilis, una sociedad que habla desde el odio, una sociedad en que busca la revancha frente al otro. O sea, ¿qué estamos esperando? Y ese revanchismo viene incubado desde hace muchos años. Es una sociedad de las víctimas. Todos son víctimas de algo. Y como son víctimas de algo, hoy es su revancha. Y no está la serenidad para pensar que el conflicto es cada vez mayor y que nos puede llevar a una situación muy compleja. Como Pato muchas veces lo ha sostenido, una reelección conservadora está a la vuelta de la esquina. Y los caminos para llegar a esa regresión son muchos. No ¿Te parece que la demanda civil de la senadora Campillay es un revanchismo? No tengo opinión, pero me llama la atención. Ah, pero es que lo citaste en ese contexto. No, lo cité en el contexto de que hay un tema ético de por medio. Ah. O sea, aquí hay un tema ético de la sociedad. Y yo creo que es un tema, o sea, éticamente corresponde. Mira, ¿te puedo complementar con algo? Ya, brevemente, porque Pato está levantando la mano. Muy breve. Yo espero a Pedro con tranquilidad. Mira, una de las cosas dolorosas que han ocurrido en estos últimos años ha sido lo que ha pasado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la que la actuación de sus miembros del Consejo Directivo lo único que ha hecho es desprestigiar los derechos humanos. Porque realmente las organizaciones de derechos humanos que hubo
durante la dictadura y que lucharon contra la dictadura, nosotros siempre las definimos como un microcosmos ejemplar, en el cual demócratas cristianos, comunistas, socialistas, creyentes, no creyentes, laicos, masones, trabajábamos juntos en aras de defender los derechos humanos. Pero este instituto, lleno de facciones, grupos y cambullones, en realidad no prestigia en absoluto los derechos humanos. O sea, yo creo que se disuelve el Instituto Nacional de Derechos Humanos y en Chile no pasa nada. Al contrario, yo creo que hay menos polarización. A mí me da la impresión que la forma en que se ha conducido eso ha sido absolutamente nefasta. Yo creo que el presidente de la República, que nombró consejeros ahí, debió haberlos nombrado con ciertas metas. Recuperar el prestigio del Instituto de Derechos Humanos, buscar coaliciones, buscar acuerdos amplios, etc. Pero parece que no llegaron con esas metas. Llegaron con las metas de la defenestración, el grupo, etc. Entonces, yo creo que quería colocarlo como ejemplo, ¿no? Pato había levantado la mano, pero... Sí, el titular que convoca al país en estos dramas éticos, valóricos, malas relaciones, espíritu biliar, amargura, resentimiento, revanchismo, el titular que nos tiene que convocar es la transformación y el cambio. Y todo lo que señala Pedro y Hugo lo hacen en ese entusiasmo, el entusiasmo y la convicción que tienen y que tenemos todos, mayoritariamente en Chile, que aquí tiene que haber un cambio grande. Y que lamentablemente, es una pena, el cambio que se propuso desde la Convención Constituyente ha sido propuesto en un clima muy descalificador, muy agresivo, muy polarizador, muy con la idea de vencer al otro y no con vencer, de no debatir, de no construir de manera común un Chile común. Pero por otra parte con propuestas que tienen muchas dudas, incertidumbre, errores, insuficiencias muy malas que las hemos señalado. Pedro ha señalado las de la salud, que son ya aritméticas. Sumar 13 más 3,5 da 16 millones de personas que tienen que rápidamente resolver su problema de salud. Y para qué decir el recurso de protección, y para qué decir, tiene muchas fallas que le han señalado importantes especialistas, no solo de derecha, de izquierda. Yo me siento muy orgulloso de votar rechazo junto a Belisario Velasco. Me siento entusiasmado de votar al lado de Mario Weissbluth. Me siento tranquilo de votar al lado de otros. A mí lo que me importa es que podamos garantizar el espíritu de transformación. Y eso no lo garantiza el apruebo, porque está haciendo una propuesta que como bien decían los compañeros aquí, se va de boca, y lo decía Álvaro, los maximalismos, las propuestas exageradas, las propuestas que generan ilusión, las propuestas que sobreestimulan, las propuestas que generan expectativas desmedidas para el corto plazo, una constitución que está señalando plazos para el sistema de salud, que yo te pedía, Pedro, si puede extenderse sobre eso, que si acaso lo ha visto en alguna parte, ese tipo de actitudes, de contenidos, ya no hablo de la forma, porque alguien me contestó, una economista que ha escrito novela ahora, me contestaba en un artículo, me dice, pero esos son los descamisados de la Plaza Italia, los que tienen el mal lenguaje. No, yo he escuchado a personas con camisa, corbata y chaqueta decir cosas muy dolorosas para descalificar la menor crítica de cosas objetivas que tiene la Constitución. Pero además, sobre todo para los que siguen todavía el análisis del materialismo histórico, esto depende, que el cambio se puede hacer depende de condiciones objetivas, pero también de condiciones subjetivas. Entonces es muy importante el clima que se genera. Y si todo esto se junta, impericia política, clima descalificador, propuestas equivocadas, incertidumbre, temor de la población, incapacidad de lograr los plazos que se han señalado,
viene una desilusión que hace que el apruebo va a lograr que al final retrocedamos y no avancemos en el titular que nos convoca, que es que más del 80% estamos convencidos de que tiene que haber una nueva constitución y que estamos convencidos que tiene que haber cambio. Entonces alguien me dice, a ver, conforme, estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, pero ¿qué garantía te da la derecha de que va a haber cambio? Pero ninguna, pues, ¿por qué tiene? Pero si la derecha no me tiene que dar garantía. En política las garantías la da la fuerza. La da la fuerza de las armas cuando usted hace intervención militar o dictatorial, o la da la fuerza del pueblo a través de la democracia con el voto. Y el 80% ha dicho que quiere los cambios. A ver si usted es de derecha y quiere presentarse de candidato y va a ofrecer la constitución de Pinochet, ¿quién va a votar por usted? No van a tener ni un diputado, ni un senador, ni un gobernador, ni un alcalde. Me dirán, eres un pitonizo de fantasía, eso no pasa. Pasó en 1965. Claro. Que desaparecieron dos partidos políticos. ¿No es cierto? La historia chilena lo demuestra. Pasó, así ha pasado en que se desaparecieron partidos que venían con la historia y con la creación de la historia de Chile. Hoy día la Constitución del 80 es un cadáver insepulto. La fosa la acabó el estallido, también Lagos con sus transformaciones, la Concertación, y ya no existe la Constitución del 80 como un potencial atractivo para la población y para el electorado chileno. A ver, ¿quién va a ir a defender la idea de mantener la Constitución del 80 en una elección? Nadie. No me van a decir es que hay una extrema derecha, conforme, una extrema derecha, pero yo reviso las primarias presidenciales de la derecha y los 4 candidatos que se presentaron en las primarias de la derecha estaban por el cambio. Usted me dirá, es de mentira. Ah, bueno, eso es otra cosa, pero el discurso que tienen que hacer es un discurso. Entonces, por convicción, porque dicen la verdad, o por oportunismo, hay una derecha que se va a sumar inevitablemente a la transformación, sea en una nueva convención constituyente cuando gane el rechazo, o sea en una reforma constitucional cuando gane el rechazo. No sigamos mirando a la derecha como una sola en un momento de crisis donde el conservadurismo está objetado por la población. Pero cuidado, porque si gana el apruebo con ilusiones, con incapacidad de hacer los cambios en los plazos que se ha propuesto, y no cumple las ilusiones que le ha ofrecido al pueblo, el 2026 tenemos gobierno de derecha y no avanza el titular que nos preocupa, ganar en las transformaciones. O sea, dicho de otra manera, yo voto tranquilamente rechazo porque quiero asegurar los cambios. Y si voto apruebo, pongo en riesgo los cambios. Por eso hay gente de izquierda de verdad, que está por votar rechazo. No es verdad que el voto rechazo es del pinochetismo y que el voto apruebo es de la izquierda. Esos son mitos de las caricaturas poco éticas que señala Hugo o de este clima crispado que señala Pedro. Y la garantía, el acuerdo político que se puede llegar es un acuerdo sobre la base de esa fuerza electoral y de eso que está hecho carne en el chileno. La gran mayoría de los chilenos dice, aquí hay abuso, aquí hay atropello, aquí hay insuficiencia. En la Concertación hicimos grandes cosas, pero no logramos hacer todo. Dejamos muchas cosas por hacer, permitimos corrupciones, somos responsables y culpables de muchos errores. Es necesario hacer una transformación, pero hagámosla de una manera tal para que resulte, no para que fracase y nos lleve al retroceso. Por eso yo voy a votar rechazo. Yo tenía dudas, yo llevo varios deslenguados conversando, enquistado con dudas. La verdad que me he ido convenciendo. Ahora, lo otro que me convence es lo que ustedes señalan de este mal clima agresivo. Porque de que, oye, pero tu historia de lucha contra la dictadura, ¿cómo va a estar con la Constitución de Pinochet? Pero no me inventen tonteras, y por favor. Si ya hasta el presidente Boric dijo,
si esto no es volver a la Constitución del 80. Si gana el rechazo, yo propongo hacer una nueva constituyente, dice el presidente, que lanza a veces propuestas así que tira la piedra, esconde la mano, en fin, no sé si juega dos bandas, ahí me conecto con lo que dice Hugo, en vez de gobernar, interviene como una especie de jefe de campaña que tiene una idea, la tira, pero es una idea más. Sea la idea que sea, por donde vaya, se van a conseguir las condiciones para transformar y enterrar el cadáver insepulto que es la Constitución del 80 y hacer los cambios bien. Oye, antes, Hugo, dame un segundito solo para hacer una pregunta que la deja encima y volver al punto de partida que tiene que ver con la gobernabilidad que decías tú. Y el tema es el siguiente: ¿cuál es el riesgo de que no habiendo desde marzo a la fecha una hoja de ruta clara respecto del gobierno, es decir, desde la moneda, marcando la hoja de ruta básicamente orientada hacia el plebiscito de septiembre, pero sin mucho que hacer? De hecho, a tal punto, fíjate que hay gente en las redes que ya empieza a hablar del presidente Marcel, porque pareciera que el que realmente está gobernando es el ministro de Hacienda. Él es el que está llevando la agenda realmente en el gobierno. Entonces, suponiendo en el escenario que gana el rechazo, y se da entonces la necesidad de apoyar políticamente al presidente Boric para que instale una nueva convención constituyente, entonces, ¿cuál es el riesgo, Hugo, de que sigamos sin gobernar propiamente tal, sin una gobernabilidad como tú la planteas, y centrados de nuevo en otro proceso constituyente de que la gente ya está un poquito cansada? Lo dejo encima de la mesa. Hay una fatiga. Tienes que acercarte más al micrófono, sí. Hay una fatiga constitucional. Eso es real, o sea, no lo podemos negar. Hay una cierta fatiga en la ciudadanía. Si ya, cortemos luego este tema. Pero junto con eso, el país sigue teniendo necesidades. Que hay que darle soluciones al Sí, tema de la claro. vivienda, al tema de la violencia, al tema de los asaltos. O sea, no es un dato menor. Y eso obliga al presidente a cambiar los equipos de gobierno y a armar unas alianzas de otras características. O sea, yo creo que el Ejecutivo está en un tema que es muy complejo. O sea, ¿cómo voy a gobernar para adelante y con quién? ¿Me sirven para gobernar en esta siguiente etapa que la gente me dijo, ¿sabéis qué? Hagamos cambios, pero con las condiciones que sean reales? ¿Con quién voy a hacer eso? ¿Cómo voy a dirigir el país? O sea, ¿cómo asumo la nueva conducción? Y eso es derechamente que fracasó este tema de una alianza de dos anillos. Como, No hay una base política. Perdona que me meta a ayudar a dirigir también, Álvaro, pero ¿cómo? Dale. Para entender mejor, me gusta ese de que si pudiera desarrollar, Hugo, eso para entenderlo mejor. Mira, el presidente, el gobierno tomó una decisión. Estoy entrando a opinar aquí. Tomó una decisión. Y la decisión es que iban a haber dos anillos. El anillo de gobierno duro es con quien llegó al gobierno. Frente Amplio más el PC. Y un segundo anillo de gobierno iba a ser el socialismo democrático, básicamente el Partido Socialista. Sí, es decir... Y el PPD, que está metido también. No es lo mismo, no está metido ahí. Es un gobierno y dos coaliciones. Claro, pero por eso estoy hablando de dos anillos. Sí, es que es peor. Dos anillos podrían estar juntos, estos están separados. Están separados, claro. Sí. ¿Y eso qué es lo que significa? Que eso no te funcionó. Que la coalición dura no le permite gobernar, como lo ha demostrado en el Parlamento. Entonces va a tener que decidirse por una, dices tú. Claro. O sea, va a tener que tomar decisiones que son muy costosas. Ampliar la base política y social. Ampliar la base política, o sea, no le sirve la base política que tiene. Y definitivamente hacer una sola alianza. Y para consolidar cierta unidad, que no estén parándole todos los días, pues, porque los tienen que estar llamando al orden, a la moneda, a unos desayunos a presión para que se pongan de acuerdo y no estén criticando permanentemente al presidente y al gobierno. Entonces es muy complejo gobernar en esas condiciones y más con una derrota de esas características, porque eso les va la vida, si se han jugado todo ahí.
desde que llegaron al gobierno, desde antes. Y esa es su apuesta. Y el PC es el que está más complicado en ese escenario. O sea, el PC no firmó el acuerdo para llamar a plebiscito. No, No, no estuvo de pero acuerdo con la no estuvo de constituyente. acuerdo. No, Después Pero habló de en rodear la el- convención. ¿Ah? Después habló de rodear la convención Claro, claro, y no hubo claro. ninguna necesidad de rodearla nada. Se autorrodeaba ella misma. claro, pero te fijas, entonces hay un Pero cambio. O el sea, problema es que está en un zapato chino, pues, Hugo, porque, digámoslo así, si se decide por uno de los anillos, si se decide por el anillo original, el de apruebo dignidad, pucha, ¿qué pasa con el presidente Marcel? Si la agenda económica es la que efectivamente lo puede salvar. Y si ¿te fijas o no? claro. Y si se decide por el Mira, otro anillo, eh, pierde su apoyo pero original. mira, fíjate que lo que dice Hugo me detona y me permite precisar. El Partido Comunista anunció claramente su discrepancia con la consigna que ha levantado el apruebo, que dice apruebo para cambiar y corregir. La verdad. Cada vez que uno se encuentra, la mayoría de las personas a las que uno le expresa crítica no quieren escuchar ni una crítica y te descalifican personalmente porque tenés la nariz grande, porque eres viejo, porque eres retrógrado, por cualquier cosa. Pero los que te escuchan dicen, no, tú tienes razón, esas cosas están malas, pero las vamos a corregir. El Partido Comunista, por el lado del presidente del partido, y por el lado de parlamentario, ha dicho no vemos nada que haya que cambiar ni corregir en la propuesta constitucional. Y por lo tanto, esa, a lo que señala Hugo, esa es una línea muy dura de decir, venga, vote apruebo, y lo que usted dice que está malo, yo no lo corrijo. Lo que dice que le falta, no lo agrego. Lo que usted me dice que está equivocado, no lo voy a cambiar. Y está el PPD que dice, aprobemos para cambiar. Yo Exacto. no sé quién le va a hacer caso a la propuesta de mi partido, porque que yo sepa, si hoy día que andan de buenito buscando que votemos apruebo, nos tratan como nos tratan, ¿cómo nos van a tratar si es que ganan? O sea, olvídate las cosas que nos van a decir, va a ser un triunfalismo agresivo. Entonces lo que señala Hugo de esta dispersión política, de esta diferencia política, tiene una expresión ideológica y una expresión política conductual en relación a la nueva constitución muy brutal, de muy brutales diferencias. Los unos que están dispuestos a cambiar, los otros aprobemos para cambiar, los otros dispuestos a corregir lo que está mal, y los otros, que el partido más organizado, que el Partido Comunista, dice, aquí no vamos a cambiar nada. ¿Qué gobernabilidad le ofrece al país eso? Ahora, con razón con lo que plantea Hugo y lo que estamos comentando, el 58% de los encuestados de la semana pasada dicen que tienen temor de que llegan el apruebo. Claro. Porque, Pedro, claro, Pedro quería por el opinar problema de la sobre... hegemonía dentro de la coalición. ¿Para dónde va a hegemonizarse? Ahí está el problema. Si la ampliación de la base política del gobierno solamente se puede dar si se cruza a la vereda del frente. Solamente en esa perspectiva. No hay otra. Y hay gente dispuesta a eso y hay gente en la vereda del frente no dispuesta a eso. Pero Hay gente, mayoritariamente están los que están dispuestos. No porque estén convencidos de que están sumándose a nosotros, es porque no tienen opción electoral tampoco. Claro, pero Algunos, claro, algunos por convicción y otros por oportunismo. volvemos al tema de los halcones y las palomas. Pues hay que ampliar la base social y política de las palomas y reducir y achicar la base social de los halcones. Sí, sí, ese problema es permanente. y alguien va a tener que cruzar el Rubicón. Sí, Claro. pues, Alguien va a tener que cruzarlo. Pero cuando dices Porque la si vereda al no, frente, te estás refiriendo exactamente a quiénes. sectores de derecha, pues. sectores de derecha, De centro y de derecha. de centro y derecha. Pero si 4 candidatos de las primarias ofrecían el cambio y no quisieron estar con Kast. Y qué cosa más elocuente, que cada vez que tú haces una propuesta exageradamente
presionadora, una propuesta maximalista, una propuesta desmedida, la gente en su mayoría que no pertenece a partidos políticos vota por las posiciones más duras y conservadoras y terminó derrotando a Boric en la primera vuelta. ¿Por qué? Y el presidente tuvo que cambiar el discurso maximalista. Sin embargo, ahora en la Constitución vuelven al mismo lenguaje de la primera vuelta de Boric. ¿En qué va a terminar eso? Probablemente que gane el rechazo, pero si llega a ganar el apruebo, vamos a terminar que las propuestas no se van a poder llevar a cabo por la exageración y vamos a terminar retrocediendo. Entonces, hoy día, como lo que dice Pedro, hay que cruzar la vereda del frente para aquellos sectores de derecha que dicen no podemos, no vamos a tener ni un futuro electoral. Algunos lo dicen por principio, otros por oportunismo, otros por necesidad electoral, por la razón que sea. Hugo Cox, ¿cuánto tiempo tenemos para eso, para cruzar a la vereda del frente, pensando en si fuéramos Boric? Poco. O sea, si fueras tú, el 5 de septiembre ya tendría que hacer esa movida. Claro, ahí ya tiene que lanzar las primeras señales. Debiera haberlo hecho antes. Claro, pero no lo va a hacer. Porque ya es el finalísimo de la campaña. O sea, si alguien debería haberlo asesorado, ustedes que han tenido participación activa en la política saben, si alguien asesorado debiera haberle dicho, presidente, mire el número del 80%. Ahí esa gente no es solo la suya. Usted no sacó el 80%. Y ahí hay un contingente de personas a la que usted tiene que recurrir. Tiene un campo de crecimiento súper grande. Al tiro. Y esa gente votó por el cambio. Y sin elegir a nadie, votó por el cambio. ¿Por qué no recurre y se junta con esa voluntad del 80%? Y hoy día no hay nadie, ni los más fanáticos del apruebo, que diga que el apruebo va a sacar el 80%. Jadwe, que ha sido el más aventurero, dijo, se van a sorprender, va a sacar el 60%. Yo diría, claro, me sorprendo cuánto ha bajado. Si saca el 60%, yo diría, pero qué manera de perder 20 puntos. Extraordinaria el desperdicio. Entonces, la pregunta de Álvaro es súper pertinente. ¿Cuándo habría que haberlo hecho? Al tiro, pues, recién ganado. Decir, soy presidente de Chile, de un Chile que acaba de votar, no por mí, sino por los cambios en un 80%. Yo diría la encuesta le dice que tiene menos del 40%. Claro, y no basta con alguien como Marcel para ampliar la base ideológica y política del gobierno. Necesitas unos 20, Marcel, por lo menos. Y hay personas que pueden estar dispuestas a colaborar en un plan nacional cuyos puntos básicos tienen que ser la eliminación de la violencia como formación política, el combate a la delincuencia, las reformas penitenciarias y un montón de cosas que la gente aprecia. Si la gente vive en una incertidumbre, inseguridad permanente, llegas a tu casa en el auto y no sabes si te van a hacer un portonazo, encerrona o lo que sea. Como ayer, hasta una subsecretaria le tocó. Claro. ¿A quién? A la subsecretaria de Desarrollo Social. Exactamente. Claro. Qué barbaridad. Venía el auto fiscal con el chofer. Lo que se hizo en el barrio Meise es muy bueno y ahora se supone que van a pasar los buses por ahí. Pasaron. Claro, que antiguamente estaba absolutamente copado. Pero hay una masa tremenda de personas que están actuando ya no con el concepto del delincuente económico, es decir, la persona no está robando por a comer. Están robando para mejorar su situación económica, comerciar y hacer un montón de cosas. Esto empezó hace como 25 años atrás con los ladrones de zapatillas de marca. Ahí empezó el tema. Es un cambio de estatus. ¿Qué robaban? Zapatillas de marca. Que no podían comprar porque eran cabros ni estudiantes ni trabajadores, zapatillas de marca. ¿Y qué están robando ahora? Vehículos. ¿Para qué? Para desarmarlos, venderlos, mandarlos para la provincia o para distintas partes. ¿Y los celulares? Claro. Los celulares. Todos los repuestos de celulares no tienen boleta, no tienen factura y no son nuevos. Si no son nuevos, ¿de quién son?
Ahora, si este problema no se enfrenta, corremos el riesgo de que se creen grupos Perdón, paradelincuenciales. no quiero quedar como estúpido mintiendo. No es que todos los repuestos de celulares. Hay tiendas de repuestos de celulares donde tú compras repuestos de celulares que Que son son robados. usados. Y naturalmente lo más probable es que sean de teléfonos robados. Sí, Claro. Como era No, comprarse un espejo en 10 de julio. Pues, y el problema es el tema de la gran ética, del contrato social. Cuando tú le entregas la responsabilidad al Estado de velar por tu seguridad y renuncias a usar armas, bueno, esperas que el Estado vele por tu seguridad. Entonces surgen grupos que con una fundamentación filosófica y ética plantean que, bueno, si el Estado no te defiende, ¿por qué no nos deja usar armas? Bueno, alguien ayer en una de las reuniones que tuvimos dijo que venía un crecimiento de los que antiguamente en Brasil se llamaban los escuadrones de la muerte, se recuerdan de los años 60, Sí. que hay un aumento de eso en la zona sur y que no están actuando porque no quieren, pero que ya están organizados y que van a actuar por su cuenta. Sí, eso es real. Eso es muy real. ¿Sí? Y sí, No sé. incluso aún más. Un dato, ¿se acuerdan ustedes que los quinches se estaban pidiendo la franja coronel? Sí, Claro, Los quinches estaban pidiendo los frutos, bueno. sí. Los pescadores le ofrecieron balas. ¿así? Sí, pues. Ya, vengan para acá. Van a encontrar balas. Bueno, los propios comerciantes de maíz, ante las protestas que pasaban por ahí y les dejaban la escoba, salieron a balear. Bueno, hay Plaza gente a Italia la que también, ¿eh? le han preguntado a la gente, ¿usted cree que si se aprueban las propuestas de la nueva constitución, va a haber más delincuencia o menos delincuencia? Mayoritariamente han contestado que creen que va a haber más delincuencia. No, la delincuencia va a ser, la constitución, entre otras cosas, va a ser un plebiscito sobre la delincuencia. O sea, a ver, si ustedes analizan todas las encuestas que han ido saliendo, hay una directa relación entre el gobierno y la convención. Sí, Cada vez que el gobierno que vaya a subir 1 punto, 2 puntos en su aceptación, ha subido el apruebo. Pero todo en términos marginales. Cuando baja inmediatamente el apruebo. O sea, la gente hace la relación. Mal gobierno, mala constitución. Y eso está ahí. Y la derecha sabe que eso es. Si la derecha hace su pega. Si la pega no la están haciendo acá. O sea, la derecha en el Congreso le hizo la pega. Se aprovechó que habían 17 votos que le iban a faltar y lo dejó con un solo instrumento para poder gobernar el tema del el instrumento, estado de emergencia. Y lo obliga al gobierno a cada 15 días presentar un estado de emergencia y coloca en discusión a su grupo que lo acompaña con el gobierno. Si la derecha hizo la pega. eso es mucha impericia política. Mucha, pero Y yo mucha. digo, mira, eso no es un tema de juventud, es un tema de no saber política. Exacto. Y Por eso gente yo hablo de la densidad inteligente, política. no son ignorantes, gente inteligente, gente culta, pero no tiene conocimientos de la política y al contrario no hacen más que hablar de que ya nunca más la cocina, nunca más los acuerdos raros, nunca más. Pero si la política vive de los acuerdos y de la conversación, es el sentido de la política para poder gobernar. Y lo No, construir y los acuerdos no tienen por qué ser transparentes. O sea, jamás se habría logrado la paz en Colombia si todo el proceso de mediación hubiera salido en los diarios y en la televisión. Qué bueno Jamás. claro. Jamás. Qué buen ejemplo. Qué buen Claro, ejemplo. nunca. ¿Y cómo le hubiera ido a Mandela si no hubiera tenido conversaciones secretas? Exacto. ¿No? O el Tratado de Paz Chile-Argentina jamás se habría logrado si la mediación papal hubiera salido todos los días en los diarios, en la televisión, en la radio, y unos opinando que sí, otros que no. Es una cosa bien compleja. Por suerte en el mundo todavía quedan personas con capacidad mediadora, como el presidente de Turquía, que está logrando un acuerdo para crear un corredor marítimo a través del cual el grano de Ucrania y el grano de Rusia pueda salir hacia Europa Occidental y Estados Unidos. Entonces, es como bien complicado.
Pero yo creo que el tema subjetivo que plantea Patricio es muy importante. Las actitudes políticas son determinantes, son determinantes. La personalidad de las personas que actúan en política son determinantes. El entorno también es determinante. O sea, un tipo manso, pacífico, en un contexto de violencia se puede transformar en un ogro. Y por la inversa, un tipo muy violento, agresivo, en un contexto de paz, se puede transformar en un cordero. Entonces, es muy importante el contexto y la persona. El contexto y la persona. Entonces, cuando uno ve en la televisión que opinan dirigentes políticos convencionales, todos súper asertivos, no les entra un clavo de duda, nada, nada. Ellos tienen todo clarísimo. O sea, realmente deberían haber desplazado a Marx, Engels, Lenin y todo eso, porque ellos sí que lo tenían claro. Bueno, entonces, ¿cómo le vas a creer de que es apruebo para cambiar y corregir lo que está malo? Si tienen todo claro, todo lo que tú le dices está malo. Todo lo que tú dices es mentira, es fake news, te sumas a la mentira. Yo te cité a ti en redes sociales con respecto a los datos aritméticos de la suma de FONASA y los plazos que se han establecido. Me dijeron, ¿cómo puedes seguir repitiendo mentiras? Si digo, la fuente de cita de Pedro Mira, Barrea. si ahí lo que pasa es que tú no puedes construir una... A ver, yo creo que todos fuimos adolescentes y tuvimos un montón de críticas hacia el papá, hacia la mamá, etcétera, que eran unos viejos de mierda. Y eso es una etapa en la vida. Pero tú no puedes ser adolescente eterno. Cuando estos convencionales, cuyo origen está en el espurio parlamento que ellos consideran, reaccionan como En la espuria política. este espurio parlamento y la política, y trabajan con desconfianza. Entonces, por eso les crean plazos. No, porque estos gallos después nos van a meter el dedo en la boca y se van a sentar en lo que aprobemos y no lo van a aprobar. Cierto. Entonces, eso, por eso tiene plazo en la Constitución. Claro, tiene plazo, 18 meses, 36 meses. Entonces, de repente, yo no sé cuál será el déficit de médicos que hay en Chile, pero si tú quieres tener una masa de personas con atención de salud en el contexto de las enormes listas de esperas que hay hoy día, tienes que formar especialistas. Y un médico se forma en 10 años, no se forma en menos. Imagínate si tú no fortaleces la salud primaria, que es hacer la base de entrada para todo el mundo de la salud, si no haces que sea obligatorio que los médicos se dispersen por todo el territorio nacional y se superen las inequidades regionales y también dentro de las regiones, porque la gracia no es irse a Concepción, la gracia es irse a los pueblitos más alejados de Concepción, la gracia no es irse a Castro, es irse a las islas más alejadas. Bueno, si tú no haces eso antes, el sistema se va a tensar y va a fracasar. Va a fracasar. Y va a venir la desilusión. Y el personal de salud se va a reventar más de lo reventado que está con la pandemia. Entonces, una buena idea puede ser tener un sistema nacional de salud sobre la base de los principios. Lo que dijo Patricio es bien claro. La Constitución es muy rica en principios. Lo que pasa es que cuando los aterriza con las medidas que toma, niega esos principios. Hace que resulten imposibles. ¿Se fijan? Entonces, es un problema como bien complejo. Yo creo que aquí el problema principal es el problema del quién da el primer paso. No tenemos un cardenal Silva Enrique que convoque a una reunión. Sí, no lo tenemos. No hay líderes morales, ya no hay. No tenemos. Entonces, por eso que se apela a los expresidentes, a Eduardo Frei Montalva, se le cita, pero bueno, está muerto ya, pues si no está activo. Y yo creo que el tema del cruzar a la vereda al frente es un tema que es súper importante, tiene hartos costos. O sea, a Mandela en el Congreso Nacional Africano lo criticaron mucho por sus contactos con los gobernantes del apartheid. Pero después la historia demostró que el tipo tenía toda la razón en lo que hizo. Y fíjate, Pedro, como en mi calidad de arquitecto, como figura estética formal, te digo que más que cruzar a la vereda del frente, porque la mayoría está por el cambio,
es abrir las barreras a los que Sí. están en la vereda del frente para darle la oportunidad a esos sectores de derecha que no quieren estar con el pinochetismo y no tuvieron con Kast y que quieren el cambio y que ven como ineludible enterrar la Constitución del 80. Mm. Oye, chiquillos, yo los voy a tener que ya interrumpir. La conversa está extraordinariamente buena y entretenida, rica en conceptos, muy buen contenido, pero el reloj es implacable y vamos a tener que ir terminando por hoy. Y tu Pero, estalinismo Ah, se ha expresado. eh, pero por supuesto, sí. Un viejo estalinista. De la Oye, vieja pero guardia. da la impresión de que ya estamos en condiciones de irnos reuniendo de manera semanal, así que próximo viernes la grabación para ser transmitida y buscaremos la forma de empezar a salir en vivo en la medida de lo posible, si les parece. Aquí en La Sirena. Exacto. Ya, Te señores. acordaste de ese viejo rincón Aravena. que había en Santiago. Oiga, les mando un gran abrazo. Igual No, para Tengan una todos. gran semana. ¿Eh? También ustedes. Chao. Chao, Nos Pedro. vemos. Chao, Pato, nos vemos. Gusto de Chao, verlo. Álvaro. Que con Que ustedes. estén muy bien, Gracias cuídense harto. por la invitación de Adiós. siempre.